Imagina que viajas más de 400 millones de años atrás. La Tierra es un planeta dominado por mares cálidos y poco profundos. Las tierras emergidas apenas comienzan a vestirse de verde con las primeras plantas primitivas. En esas aguas, entre raíces sumergidas y sedimentos inestables, algo extraordinario está a punto de suceder. No son dinosaurios, ni reptiles, ni mamíferos. Son los antepasados de los anfibios, los primeros vertebrados que se atrevieron a conquistar la tierra firme. Ellos protagonizaron una de las transiciones más revolucionarias de la historia de la vida: el salto del agua al mundo terrestre. Durante casi 300 millones de años, estos pioneros habitaron un planeta en constante cambio. Desde los ríos tropicales del Devónico, pasando por los bosques pantanosos gigantes del Carbonífero, hasta los paisajes cada vez más áridos del Pérmico. Sus cuerpos acumularon innovaciones que permitieron respirar aire, sostenerse sobre extremidades y explorar un nuevo mundo lleno de oportunidades y peligros. En este viaje a través del tiempo profundo, descubriremos cómo peces con aletas robustas se transformaron en criaturas de 4 patas, cómo dominaron ecosistemas húmedos y cómo enfrentaron crisis climáticas que moldearon su destino. Antes de comenzar esta aventura, dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y si te apasiona la historia oculta de nuestro planeta, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de estos viajes al pasado. Imagina por un momento que viajas más de 400 millones de años atrás en el tiempo. La Tierra es un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Los continentes aún no tienen la forma que les damos ahora. Mares cálidos y poco profundos cubren gran parte del planeta, y las tierras emergidas son vastos territorios desnudos y rocosos que apenas comienzan a vestirse de verde con las primeras plantas primitivas. En esas aguas poco profundas, entre densas raíces sumergidas, sedimentos inestables y bosques de algas, algo extraordinario está a punto de suceder. No hablamos de dinosaurios, ni de reptiles, ni de mamíferos. Hablamos de los antepasados de los anfibios, los primeros vertebrados que se atrevieron a abandonar la seguridad del agua y conquistar la tierra firme. Ellos fueron los verdaderos pioneros de una de las transiciones más importantes y revolucionarias en toda la historia de la vida en nuestro planeta: el gran salto del agua al mundo terrestre. Gracias a ellos, la vida pudo expandirse desde los océanos y ríos hacia los continentes, abriendo el camino para todos los animales terrestres que vendrían después, incluidos nosotros. Durante casi 300 millones de años, estos valientes exploradores habitaron un planeta en constante transformación. Desde los ríos tropicales y pantanos del Devónico, pasando por los inmensos bosques húmedos del Carbonífero, hasta los paisajes cada vez más secos y desafiantes del Pérmico. En sus cuerpos se fueron acumulando increíbles innovaciones: pulmones para respirar aire, extremidades fuertes para sostenerse y sentidos adaptados a un entorno lleno de oportunidades, pero también de nuevos peligros. En este documental viajaremos a través del tiempo profundo para descubrir cómo peces con aletas robustas se convirtieron en criaturas de 4 patas, cómo dominaron ecosistemas húmedos y exuberantes, y cómo enfrentaron brutales crisis climáticas que moldearon para siempre su destino y el de toda la vida en la Tierra. Hace más de 400 millones de años, nuestro planeta era un mundo completamente diferente al que conocemos. Los continentes aún no habían adquirido las formas familiares que vemos hoy en los mapas. Flotaban dispersos sobre un inmenso océano global. Gondwana dominaba gran parte del hemisferio sur como un gigantesco supercontinente, mientras que otras masas terrestres como Laurentia y Báltica se movían lentamente, acercándose en un proceso que duraría decenas de millones de años. El clima era mayoritariamente cálido y húmedo, y los mares poco profundos cubrían enormes extensiones de tierra. Estos mares eran extraordinariamente ricos en oxígeno y bullían de vida. Era la llamada Edad de los Peces, un período en el que los océanos y los ríos estaban dominados por una increíble diversidad de especies acuáticas. Sin embargo,
no toda la acción ocurría en aguas profundas. En ríos, estuarios y lagunas costeras poco profundas, donde el agua se mezclaba constantemente con la tierra emergente, se estaba preparando uno de los capítulos más importantes de la evolución. Allí vivían los sarcopterigios, peces de aletas lobuladas. A simple vista podían parecer peces comunes, pero escondían una anatomía revolucionaria. Sus aletas no eran simples abanicos de rayos finos como los de la mayoría de los peces. En su interior poseían una estructura ósea robusta, con huesos gruesos, articulaciones y músculos que se asemejaban notablemente a los futuros brazos y piernas de los vertebrados terrestres. Estas aletas les permitían apoyarse, empujarse y maniobrar en fondos fangosos y aguas muy someras. Además, muchos de estos peces habían desarrollado pulmones primitivos, verdaderos sacos aéreos conectados a su sistema digestivo. Esta adaptación les permitía respirar aire atmosférico cuando el oxígeno disuelto en el agua bajaba drásticamente, algo muy común en las zonas pantanosas o durante periodos de sequía. No buscaban salir del agua, simplemente intentaban sobrevivir en un entorno cambiante e impredecible. Pero aquellas características casuales se convertirían en las herramientas esenciales para la conquista terrestre. Mientras tanto, sobre las orillas y en las aguas poco profundas, las primeras plantas vasculares comenzaban su propia conquista. Estas plantas primitivas, aún pequeñas y simples, empezaron a formar los primeros suelos orgánicos. Sus raíces estabilizaban los sedimentos, liberaban oxígeno y creaban microhábitats llenos de pequeños invertebrados, crustáceos y larvas. Los estuarios y las zonas de transición entre el agua dulce, el agua salada y la tierra firme se transformaron en auténticos laboratorios naturales de la evolución, donde la selección natural premiaba a cualquier animal capaz de tolerar breves incursiones fuera del agua. El escenario estaba listo. El planeta había preparado el terreno, el clima y las condiciones necesarias. Ahora solo faltaba que aparecieran las primeras criaturas que darían el paso definitivo. El telón se levantaba para el nacimiento de los tetrápodos. En ese mundo de aguas poco profundas y orillas inestables, finalmente ocurrió el momento decisivo. Aparecieron las primeras criaturas que podemos considerar verdaderos tetrápodos. Animales con 4 extremidades capaces de sostener el cuerpo y moverse de formas nunca antes vistas. Uno de los fósiles más emblemáticos de esta transición es Tiktaalik. Este ser extraordinario vivió hace aproximadamente 375 millones de años y representa un eslabón casi perfecto entre los peces y los primeros anfibios. Tenía un cuerpo alargado y aplanado, similar al de un cocodrilo moderno, pero conservaba escamas y aletas. Lo más revolucionario era su cabeza. Poseía un cuello móvil que le permitía girar la cabeza independientemente del cuerpo, algo imposible para la mayoría de los peces. Sus aletas frontales eran robustas, con huesos internos fuertes y articulaciones que le permitían flexionarlas y empujar su cuerpo hacia adelante, como si estuviera haciendo flexiones en el fondo fangoso. Tiktaalik podía apoyar su peso y levantar la parte delantera del cuerpo, probablemente para acechar presas en aguas muy someras o incluso arrastrarse brevemente sobre la tierra húmeda. Poco tiempo después, o quizás de forma paralela, surgieron criaturas aún más avanzadas como Acantostega e Ictiostega. Estos ya eran tetrápodos completos. Tenían 4 extremidades bien definidas con dedos. Acantostega poseía 8 dedos en cada pata, mientras que Ictiostega tenía 7 en las traseras. Sus patas no estaban diseñadas para caminar largas distancias sobre tierra firme. Más bien servían para impulsarse entre la vegetación densa, arrastrarse por el lodo y moverse en ambientes acuáticos poco profundos. Aunque ya tenían extremidades, estos pioneros seguían siendo mayoritariamente acuáticos. Conservaban branquias internas para respirar bajo el agua, y sus cuerpos aún se movían con facilidad en el medio acuático. Sin embargo, sus pulmones se habían desarrollado más y podían respirar aire cuando salían a la superficie. Sus ojos estaban colocados en la parte superior del cráneo,
ideales para observar lo que ocurría por encima del agua mientras permanecían parcialmente sumergidos. Sus cráneos eran planos y anchos, una adaptación perfecta para cazar en aguas bajas y emboscadas. Estos primeros tetrápodos no fueron el resultado de un plan consciente para conquistar la Tierra. Fueron experimentos evolutivos exitosos en entornos donde la capacidad de moverse entre el agua y la orilla húmeda ofrecía grandes ventajas. Menos competencia, acceso a nuevos alimentos como insectos y plantas terrestres, y la posibilidad de escapar de depredadores acuáticos más grandes. Fue un proceso gradual, lleno de pruebas y errores. Muchas especies surgieron y desaparecieron, pero cada generación acumulaba pequeñas mejoras. Huesos más fuertes en las extremidades, un esqueleto capaz de soportar mejor la gravedad fuera del agua, y órganos sensoriales adaptados a un mundo aéreo. Estos seres representaron el verdadero nacimiento de las patas y el comienzo de la vida vertebral en tierra firme. Aunque aún dependían del agua para reproducirse y pasar gran parte de su vida, habían cruzado una frontera que ningún vertebrado había cruzado antes. El camino hacia los anfibios modernos ya estaba abierto. Parte 4. Hacia finales del Devónico. Hace unos 365 a 359 millones de años, los primeros tetrápodos ya no estaban solos. La evolución había comenzado a experimentar con diversas formas y adaptaciones. Surgieron nuevos grupos que exploraban distintas estrategias para sobrevivir en ese mundo de transición entre el agua y la tierra. Algunas especies desarrollaron extremidades con un número variable de dedos. Mientras Acantostega tenía 8, otras formas experimentaban con 6, 7 o incluso más. Esta variabilidad demuestra que la evolución aún no había fijado el patrón de 5 dedos que más tarde se volvería dominante en los vertebrados terrestres. Cada nueva generación probaba diferentes configuraciones según las necesidades de su entorno. Los cráneos también cambiaron notablemente. Se volvieron más planos y anchos, con ojos posicionados en la parte superior, como periscopios naturales. Esta disposición les permitía permanecer casi completamente sumergidos mientras vigilaban la superficie en busca de presas o posibles amenazas. Sus mandíbulas se fortalecieron y se llenaron de dientes afilados, ideales para capturar peces, crustáceos e insectos primitivos que ya comenzaban a colonizar las orillas. Estos tetrápodos tardíos se diversificaron en diferentes nichos ecológicos. Algunos se especializaron en aguas poco profundas y densamente vegetadas, donde usaban sus extremidades para impulsarse entre raíces y tallos. Otros se volvieron más capaces de realizar breves incursiones en tierra firme, especialmente durante las temporadas secas, para buscar charcos restantes o nuevas fuentes de alimento. Sus pulmones se hicieron más eficientes y su piel comenzó a mostrar mejoras que reducían la pérdida de agua. Sin embargo, no todo fue un camino de progreso constante. Al final del Devónico ocurrió una de las grandes extinciones masivas de la historia de la Tierra. La extinción del Devónico tardío. Causada por cambios climáticos drásticos, disminución del oxígeno en los océanos y posiblemente por erupciones volcánicas masivas, esta crisis eliminó a gran parte de las especies marinas y afectó severamente a muchos de los primeros tetrápodos. Muchos linajes experimentales desaparecieron para siempre. Solo aquellos que habían desarrollado las adaptaciones más versátiles lograron sobrevivir. Esta extinción actuó como un filtro evolutivo brutal. Eliminó a los menos preparados y dejó espacio para que los supervivientes se diversificaran en el siguiente período geológico. A pesar de las pérdidas, el Devónico tardío fue una etapa clave. Demostró que la transición hacia la vida terrestre no fue un evento único, sino un proceso largo y lleno de intentos. Los tetrápodos habían probado que era posible vivir en dos mundos y habían acumulado las herramientas anatómicas necesarias. Ahora, con el comienzo del Carbonífero, un nuevo escenario mucho más favorable estaba a punto de aparecer. Vastos bosques pantanosos, oxígeno abundante y oportunidades casi ilimitadas. Los pioneros del Devónico habían abierto la puerta. Los verdaderos anfibios estaban listos para entrar y comenzar su edad dorada. Con el comienzo del Carbonífero,
Hace aproximadamente 359 millones de años, el planeta experimentó una transformación espectacular. Tras la crisis del Devónico tardío, la Tierra entró en una era de exuberancia sin precedentes. Los continentes seguían moviéndose, pero el clima se volvió aún más cálido y húmedo. Lluvias constantes y altas temperaturas crearon las condiciones ideales para que las plantas conquistaran masivamente la superficie terrestre. Surgieron los primeros grandes bosques del mundo, árboles colosales de más de 30 metros de altura, helechos gigantes, licopodios y equisetos que formaban densas selvas pantanosas. Estos bosques no se parecían a nada que exista hoy. Eran húmedos, oscuros y llenos de vida. La cantidad de oxígeno en la atmósfera alcanzó niveles excepcionalmente altos, hasta un 35%, lo que permitió el crecimiento de plantas e insectos de tamaños impresionantes. En este paraíso húmedo y rico en oxígeno, los tetrápodos supervivientes del Devónico encontraron el entorno perfecto para expandirse. Aquí aparecieron los primeros verdaderos anfibios, especialmente un grupo llamado temnospóndilos. Estos animales marcaron el inicio de una explosión evolutiva. Sus cuerpos se diversificaron rápidamente. Algunos mantuvieron formas alargadas y acuáticas, parecidas a grandes salamandras, mientras que otros desarrollaron cuerpos más robustos y extremidades más fuertes, permitiéndoles moverse con mayor facilidad entre la vegetación terrestre. Los pantanos carboníferos se convirtieron en verdaderos reinos anfibios. Muchas especies alcanzaron tamaños considerables para la época. Algunas superaban los 2 metros de longitud y se posicionaron como los principales depredadores de estos ecosistemas. Sus cráneos eran grandes y armados con dientes cónicos afilados, perfectos para capturar peces, crustáceos y los enormes insectos que volaban o se arrastraban por el suelo húmedo. La reproducción seguía dependiendo del agua. Ponían huevos blandos que necesitaban humedad constante para desarrollarse, por lo que permanecían cerca de lagunas, ríos y charcos permanentes. Sin embargo, su capacidad para cazar tanto dentro como fuera del agua les permitió ocupar múltiples nichos ecológicos al mismo tiempo. Algunos se especializaron en emboscadas acuáticas, otros patrullaban las orillas fangosas, y unos pocos se aventuraban más lejos en el bosque durante las noches húmedas. Este periodo representó la primera gran radiación adaptativa de los anfibios. La combinación de oxígeno abundante, alimento plentiful y vastas áreas pantanosas sin competidores terrestres importantes les permitió proliferar y experimentar con nuevas formas corporales. Aparecieron especies con cuerpos aplanados, otras con cabezas triangulares y algunas con colas poderosas que aún les servían como propulsor principal en el agua. El Carbonífero temprano fue, en esencia, la guardería de los anfibios. Aquí consolidaron las adaptaciones básicas que habían heredado del Devónico y comenzaron a diversificarse en una gran variedad de tamaños y estilos de vida. El mundo se estaba llenando de vertebrados terrestres por primera vez en la historia, y los anfibios eran sus protagonistas indiscutibles. Los vastos pantanos carboníferos no solo fueron el hogar de estos pioneros, sino también la base de uno de los mayores depósitos de carbón que hoy extraemos. Cada árbol caído y cada capa de vegetación acumulada durante millones de años guardan, de forma silenciosa, el testimonio de esta edad dorada de los primeros conquistadores de la Tierra. Durante el Carbonífero medio y tardío, hace entre 330 y 299 millones de años, los anfibios alcanzaron su momento de máximo esplendor. Lo que había comenzado como una tímida exploración en el Devónico se convirtió en una verdadera explosión de diversidad y dominio ecológico. El planeta era un inmenso vergel húmedo y cálido, con bosques pantanosos que se extendían por miles de kilómetros a lo largo de los continentes. La atmósfera, cargada de un oxígeno excepcionalmente alto, permitía que la vida vegetal e insectil creciera a escalas gigantescas, y los anfibios supieron aprovechar cada oportunidad que este paraíso les ofrecía. En estos vastos humedales, los temnospóndilos y otros grupos de anfibios se diversificaron como nunca antes. Surgieron docenas de formas distintas, cada una adaptada a un nicho específico. Había especies pequeñas y ágiles que cazaban insectos entre la hojarasca, otras de tamaño mediano que patrullaban las orillas de los ríos, y verdaderos gigantes que se posicionaban como los depredadores apex de sus ecosistemas.
Algunas alcanzaban más de 3 metros de longitud, con cabezas enormes y mandíbulas poderosas capaces de triturar caparazones de crustáceos y capturar peces de gran tamaño. La variedad de cuerpos era asombrosa. Existían anfibios con cuerpos serpentiformes y extremidades reducidas, ideales para moverse entre la vegetación densa y los canales de agua. Otros tenían formas más robustas y patas fuertes que les permitían caminar con cierta facilidad sobre el suelo húmedo del bosque. Algunos desarrollaron cráneos aplanados y ojos elevados para acechar desde el agua, mientras que otros tenían hocicos alargados perfectos para pescar en corrientes poco profundas. Esta diversidad morfológica demuestra cómo los anfibios ocuparon casi todos los roles ecológicos disponibles, desde carnívoros acuáticos hasta insectívoros terrestres y hasta formas que comenzaban a explorar una vida más plenamente terrestre. Los bosques carboníferos eran un mundo de sonidos y movimiento constante. Gigantescos árboles de más de 40 metros de altura caían y se acumulaban en los pantanos, creando laberintos de troncos y raíces donde los anfibios encontraban refugio y lugares de emboscada. Los insectos, muchos de ellos de tamaño impresionante gracias al alto nivel de oxígeno, proporcionaban una fuente inagotable de alimento. En este entorno, los anfibios no solo sobrevivían, prosperaban y se convertían en los vertebrados dominantes de la tierra firme. Fue durante este periodo cuando los anfibios consolidaron definitivamente su presencia en el planeta. Sus adaptaciones respiratorias mejoraron, permitiéndoles permanecer más tiempo fuera del agua, y sus sistemas sensoriales se refinaron para detectar vibraciones y olores en el aire húmedo. Aunque todavía dependían de ambientes húmedos para reproducirse, su capacidad para explorar el bosque durante periodos prolongados les dio una enorme ventaja sobre cualquier otro vertebrado de la época. Esta edad dorada duró decenas de millones de años. Generación tras generación, los anfibios refinaron sus cuerpos y comportamientos, expandiéndose geográficamente a medida que los continentes permitían. Dominaban los ecosistemas de una forma que ningún otro grupo había logrado hasta entonces. Eran los señores indiscutibles de los pantanos y las orillas de los grandes ríos carboníferos. Sin embargo, incluso en medio de esta abundancia, el planeta comenzaba a mostrar señales de cambio. Los continentes seguían moviéndose y uniéndose lentamente. El clima, aunque todavía húmedo en muchas regiones, empezaba a volverse más variable. Las vastas extensiones de pantanos que habían sustentado esta explosión de vida no iban a durar para siempre. La edad dorada de los anfibios estaba alcanzando su punto más alto, pero también se acercaba silenciosamente a su ocaso. El mundo exuberante del Carbonífero tardío estaba a punto de enfrentar una transformación profunda que pondría a prueba toda la resiliencia que estos pioneros habían desarrollado durante millones de años. Pero toda gran era llega a su fin. Hacia el final del Carbonífero, hace aproximadamente 305 a 299 millones de años, el planeta comenzó a cambiar de forma dramática. Y ese cambio sería devastador para muchos de los anfibios que hasta entonces habían dominado los ecosistemas húmedos. Los continentes, que habían estado separados o parcialmente unidos, continuaron su lento pero inexorable movimiento. La formación del supercontinente Pangea estaba en marcha. A medida que las masas terrestres se unían, se producían enormes alteraciones climáticas. Las vastas zonas interiores de los continentes se alejaban cada vez más del mar, lo que provocaba una fuerte aridificación. Las lluvias se volvieron menos frecuentes y más estacionales. Los inmensos pantanos que habían cubierto gran parte de la Tierra empezaron a secarse, fragmentarse y desaparecer. Al mismo tiempo, el planeta entró en una fase de glaciaciones. Los polos sur se cubrieron de hielo, haciendo que el nivel del mar bajara y que el clima global se volviera más frío y seco en muchas regiones. Los grandes bosques carboníferos, que habían sido el motor de la vida anfibia, comenzaron a reducirse drásticamente. Muchos árboles gigantes murieron y los humedales se convirtieron en llanuras áridas o en lagunas aisladas separadas por extensas zonas secas. Para los anfibios, este fue un golpe terrible. La mayoría de las especies aún dependían completamente del agua para reproducirse. Sus huevos blandos y sin cáscara se deshidrataban rápidamente en ambientes secos.
Los pantanos fragmentados significaban que muchas poblaciones quedaron aisladas en pequeños refugios húmedos, sin posibilidad de migrar a nuevas zonas. La competencia por los pocos charcos y ríos permanentes se volvió feroz. Muchas especies no pudieron adaptarse a tiempo. Linajes enteros que habían prosperado durante decenas de millones de años desaparecieron para siempre. Los gigantes de los pantanos fueron los más afectados. Sus grandes cuerpos requerían mucha humedad y alimento abundante, recursos que ahora escaseaban. La diversidad de anfibios cayó en picada. Aquellos que sobrevivieron fueron, en su mayoría, especies más pequeñas, más versátiles y capaces de tolerar condiciones más secas o de enterrarse en el lodo durante las épocas más áridas. Esta crisis climática del final del Carbonífero representa uno de los filtros evolutivos más severos que han enfrentado los vertebrados terrestres. No fue una extinción masiva tan famosa como la de los dinosaurios, pero fue igual de importante. Actuó como un cuello de botella. Solo los linajes que habían desarrollado alguna ventaja, mejor resistencia a la desecación, pulmones más eficientes o comportamientos que les permitían sobrevivir en charcos estacionales, lograron pasar al siguiente periodo. El mundo exuberante y húmedo del Carbonífero había llegado a su fin. Los anfibios, que habían sido los reyes indiscutibles de la Tierra, ahora tenían que luchar por su supervivencia en un planeta cada vez más seco y hostil. Muchos perecieron, pero los que quedaron sentaron las bases para una nueva etapa, la del Pérmico. La crisis había terminado con la Edad Dorada, pero también había abierto una nueva puerta. Los supervivientes, endurecidos por la adversidad, estaban listos para adaptarse a un mundo diferente, donde la competencia sería más dura y las reglas del juego habían cambiado por completo. Parte 8. Tras la gran crisis climática que marcó el fin del Carbonífero, la Tierra entró en el Pérmico, un periodo que duró desde hace 299 hasta 252 millones de años. El planeta era ahora un lugar muy distinto, más seco, con estaciones marcadas y vastas regiones interiores continentales, donde la humedad escaseaba. Los grandes pantanos continuos habían desaparecido en su mayoría, reemplazados por ríos estacionales, lagunas aisladas y extensas llanuras semiáridas. Para los anfibios que lograron sobrevivir al cuello de botella del final del Carbonífero, este nuevo mundo representaba tanto una amenaza como una oportunidad. Los supervivientes no se rindieron. En el Pérmico temprano comenzaron un proceso lento pero notable de recuperación. Las especies que quedaron eran las más resistentes, aquellas que habían desarrollado pulmones más eficientes, piel más gruesa que reducía la pérdida de agua, o comportamientos que les permitían estivar enterrados en el lodo durante las sequías. Estas adaptaciones les dieron una segunda oportunidad. Poco a poco, los anfibios empezaron a repoblar los hábitats disponibles, aunque ya nunca volverían a tener la misma dominancia absoluta que disfrutaron en el Carbonífero. Uno de los cambios más importantes de esta época fue la aparición y expansión de un nuevo competidor: los amniotas. Estos primeros reptiles y sus parientes cercanos habían desarrollado un huevo con cáscara dura y membranas internas que permitían el desarrollo del embrión en tierra firme, sin necesidad de volver al agua. Esta innovación les permitió alejarse de los cuerpos de agua permanentes y colonizar zonas más secas que los anfibios no podían ocupar fácilmente. Por primera vez, los anfibios tenían rivales directos por alimento y espacio. A pesar de la competencia, los anfibios pérmicos se diversificaron de nuevas formas. Algunos grupos mantuvieron estilos de vida acuáticos o semiacuáticos en los ríos y lagunas que aún existían, mientras que otros experimentaron con adaptaciones para entornos más variables. Surgieron especies con cráneos más fuertes, extremidades más robustas y, en algunos casos, cuerpos más compactos que les ayudaban a conservar mejor la humedad. Aparecieron también formas extrañas y especializadas, como anfibios con cabezas anchas y aplanadas o con dientes adaptados a dietas específicas. El Pérmico temprano fue una etapa de transición y reajuste. Los anfibios ya no eran los únicos reyes del paisaje terrestre, pero seguían siendo componentes importantes de los ecosistemas húmedos. Sus poblaciones se concentraban alrededor de los pocos ambientes acuáticos permanentes que quedaban. Grandes ríos,
lagos y zonas costeras. Allí continuaron cazando peces, insectos y pequeños vertebrados, manteniendo su rol como depredadores significativos. Esta recuperación no fue fácil. El clima seguía siendo inestable, con periodos de sequía prolongados seguidos de inundaciones. Muchas poblaciones locales se extinguían y volvían a aparecer según las fluctuaciones ambientales. Sin embargo, esta presión constante impulsó nuevas innovaciones evolutivas. Algunos linajes desarrollaron estrategias de reproducción más avanzadas, como larvas que se desarrollaban más rápido o huevos con mayor protección. Otros mejoraron su capacidad para viajar entre cuerpos de agua separados por distancias mayores. El Pérmico temprano marcó el comienzo del declive gradual de los anfibios como grupo dominante, pero también el momento en que consolidaron su legado. Aunque enfrentaban competencia creciente y un mundo cada vez más seco, lograron adaptarse lo suficiente para sobrevivir y, en algunos casos, alcanzar tamaños impresionantes. Los gigantes que aparecerían más adelante en el Pérmico fueron el resultado de esta recuperación. Animales que aprovecharon los últimos grandes humedales antes de que el planeta cambiara para siempre. Los anfibios habían pasado de ser los conquistadores pioneros a convertirse en supervivientes endurecidos. Su historia en el Pérmico temprano es la de una lucha constante por mantener su lugar en un mundo que ya no les pertenecía exclusivamente. Aún así, su tenacidad permitió que algunos linajes llegaran hasta nuestros días, recordándonos que incluso los grandes cambios planetarios no pueden borrar por completo a los verdaderos pioneros de la vida terrestre. Aunque los grandes anfibios del Pérmico desaparecieron en su mayoría durante la catastrófica extinción que cerró esa era, su historia no terminó allí. Unos pocos linajes más pequeños y resistentes lograron sobrevivir al desastre y cruzaron el Triásico. De ellos descienden directamente las tres grandes líneas de anfibios que aún habitan nuestro planeta: las ranas y sapos, las salamandras y tritones, y las extrañas y misteriosas cecilias. Cada vez que vemos una rana saltando en un charco después de la lluvia, o una salamandra escondida bajo un tronco húmedo, estamos observando a los herederos lejanos de aquellos valientes pioneros que, hace más de 400 millones de años, se atrevieron a salir del agua y conquistar la tierra firme. Ellos fueron los primeros en respirar aire con pulmones, los primeros en sostener su cuerpo con 4 patas, los primeros en explorar un mundo fuera del agua. Sin su éxito, la historia de la vida terrestre habría sido completamente diferente. Ni los reptiles, ni los dinosaurios, ni los mamíferos, ni nosotros mismos habríamos podido existir tal como lo conocemos. Su legado es mucho más que un grupo de animales. Representa una de las transiciones más audaces y trascendentales en la historia de la evolución. El momento en que la vida abandonó su cuna acuática y comenzó a escribir un nuevo capítulo en los continentes. Superaron extinciones, cambios climáticos brutales y la competencia de nuevos grupos. Demostraron una resiliencia extraordinaria que les permitió persistir hasta nuestros días, a pesar de todas las adversidades. Hoy, mientras enfrentamos nuestro propio momento de cambio climático y pérdida de biodiversidad, la historia de los anfibios nos recuerda lo frágil y lo poderoso que puede ser el hilo de la vida. Ellos nos enseñan que la adaptación, la paciencia y la capacidad de aprovechar las oportunidades en entornos cambiantes son las claves para sobrevivir en este planeta en constante transformación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de cientos de millones de años. Si te ha fascinado descubrir el origen de los anfibios y quieres seguir explorando los secretos ocultos de la historia de la Tierra, dale like a este video, déjanos un comentario con qué parte te impactó más y suscríbete activando la campana para no perderte ninguno de estos documentales. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias al presente. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Hasta entonces, mantén viva la curiosidad.